Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 26 de enero, viernes en que celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta celebración de la memoria de los santos Timoteo y Tito, leemos la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Qué significativo es que después de haber celebrado el día de ayer la fiesta de la conversión de San Pablo, hoy celebremos justamente esta memoria de los santos Timoteo y Tito. ¿Y por qué digo que es significativo y bello? Porque claro, hemos celebrado esa conversión de San Pablo, cómo San Pablo perseguía a la iglesia y ha encontrado al Señor y se ha decidido a ser un predicador de la palabra de Dios. Bueno, parte del testimonio que ha dado San Pablo es justamente no solo fundar comunidades cristianas en diferentes lugares, sino establecerlas de tal manera que continúen después de que él ya no estaba. Dos de esos grandes continuadores de la obra de San Pablo son Timoteo y Tito. Y lo que estamos leyendo hoy día es justamente la segunda carta que San Pablo le dirige a Timoteo, la segunda carta que nos consta en las Escrituras. No sabemos cuántas cartas le habrá escrito Pablo a Timoteo, posiblemente dos, posiblemente más, pero son dos las que forman parte de la Escritura. ¿Quién es este Timoteo? San Pablo mismo nos lo está diciendo en la introducción de lo que hemos leído, porque estamos leyendo justamente la introducción de la carta, capítulo 1, versículo 1. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Primero, esa presentación. ¿Quién escribe? Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo, ¿por qué motivo? Por voluntad de Dios. Esto que parece tan pequeñito, una frase tan insignificante, es una frase sumamente importante. ¿Por qué? Porque San Pablo lo que está diciendo, yo no soy apóstol porque a mí me ha dado la gana, porque yo he querido. Lógicamente yo he querido y yo he puesto mi voluntad, pero he sido llamado por Dios. Y ese es el paso primero. La vocación siempre empieza por ser el llamado de Dios. Lo que nosotros hacemos es responder a ese llamado con nuestra libertad. Yo quiero,
a mí me da la gana de responder al llamado de Dios. Qué bonito es entonces profundizar en eso. ¿Por qué soy apóstol de Jesucristo? Porque Dios así lo ha querido, no por un capricho mío, conforme, dice San Pablo, a la vida que hay en Cristo Jesús. Me dirijo ¿a quién? A Timoteo, hijo querido. ¿Por qué San Pablo le llama hijo? Esto es también sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con personas que no saben entender las palabras del Señor. Y cuando el Señor dice, no llamen a nadie en este mundo padre, dicen, los católicos no hacen lo que el Señor ordenó. Fíjate en San Pablo, está llamando hijo a Timoteo. Hijo es una palabra relacional. Cuando se dice hijo, se está diciendo padre. Si yo estoy diciéndole hijo es porque me reconozco como su padre, pero San Pablo no es el padre biológico de Timoteo. Y entonces, ¿qué tipo de paternidad es la que tiene sobre Timoteo? Esa paternidad espiritual. Seguramente porque ha sido el mismo San Pablo el que lo ha bautizado. Seguramente porque se refiere a esa paternidad al haberle impuesto las manos y convertirlo en presbítero y en obispo después para que quede a cargo de una comunidad de las fundadas por San Pablo. Entonces Timoteo es ese hijo que además es muy querido. Qué bonitas además las palabras que le dirige a continuación. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia y la misericordia y la paz. El anhelo y el deseo de la bendición de Dios. Qué hermoso es siempre empezar con ese deseo. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, San Pablo no está diciendo una frase bonita, está diciéndonos cómo se ejerce la paternidad, esa paternidad que está anunciando, tú eres mi hijo. ¿Y cómo compruebo yo que soy tu padre? Haciendo oración por ti, teniéndote presente en mi oración, porque es el modo en que nos mantenemos en profunda y verdadera comunión y es el primer modo en que te manifiesto mi amor a pesar de la lejanía. Cuando te tengo presente en mis oraciones, ¿qué hago? Le doy gracias a Dios, a ese Dios a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Esta frase, que parece tan sencilla, nos está diciendo que ese camino de conversión que hemos celebrado el día de ayer en San Pablo no es un camino que ha renunciado a su fe. Todo lo que ha aprendido de sus antepasados es la misma fe que mantienen. ¿Por qué? Porque Pablo es un judío que ha recibido la fe de la antigua alianza. ¿Y qué ha hecho entonces en su conversión? No ha cambiado de religión. Ha dado el paso adelante para aceptar que Jesús es el Mesías esperado, aquel que esperaba por su fe recibida de sus antepasados. Entonces, con esta simple línea está diciendo San Pablo cómo no ha roto con la tradición, con la fe de sus padres, de sus antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos. Fíjate qué detalle tan hermoso, tan singular, el cariño que se manifiesta. Claro, Timoteo llora al despedirse de San Pablo, con lo cual le muestra ese amor profundo. Y por eso anhelo volver a verte para llenarme de alegría. ¿Por qué? ¿Porque me caes bien? No, sobre todo porque recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice. Qué precioso porque San Pablo está recordando de dónde viene la fe de Timoteo. No es una fe que ha surgido de cualquier lado, sino que ha tenido una abuela con verdadera fe, una madre con verdadera fe, que ha llevado a ¿qué? A que Timoteo sea escogido justamente para continuar ese camino de fe. Por eso, ahora empieza la recomendación de San Pablo. Te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. ¿A qué se refiere con esta acción de imponer las manos? Al orden sacerdotal que ha recibido
Timoteo, al orden sacerdotal que ha recibido Timoteo. Y entonces le dice, reaviva el don de Dios. Y esto es un consejo que tú y yo tenemos que tomar para nuestra vida, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que reavivar el don que hemos recibido. El don lo hemos recibido el día de nuestro bautizo. El don lo hemos recibido el día de nuestra primera comunión. El don lo hemos recibido con cada confesión. El don lo hemos recibido en nuestra confirmación. Yo lo he recibido el día que recibí el orden sacerdotal. Muchos de ustedes lo han recibido el día que celebraron el sacramento del matrimonio. Bueno, cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida hemos recibido el don de Dios y es nuestra obligación reavivarlo, reavivar el don de Dios. ¿Cómo reavivo el don de Dios? Recordando el amor a mi Señor, en primer lugar. Oye, ¿cómo reaviva el don de Dios un esposo? Recordando por qué se casó con su esposa, volviendo a ese primer momento en que la conoció, que la vio, que se enamoró, al día en que decidió pedirle matrimonio. ¿Cómo reavivo yo como sacerdote ese don de Dios, recordando el momento en que el Señor puso delante de mí la vocación sacerdotal? Recordando efectivamente cuánto deseo tenía por cumplir esa voluntad del Señor. Ahí en nuestro pasado encontramos ese inicio de nuestra relación con el Señor y tenemos que volver y acostumbrarnos a volver a ese momento para reavivar el don de Dios en nosotros, porque el Señor, nos dice San Pablo, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. Estas palabras son preciosas. Reaviva el don de Dios, ¿para qué? No para llenarte de temor. No es para el temor, no es para el miedo, sino para la fortaleza, para el amor, para vivir con moderación y no avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor. Qué hermosas palabras son para entender justamente lo que hablábamos ayer, la necesidad que yo tengo como cristiano de predicar el Evangelio sin temor, sino lleno de fortaleza, lleno de amor y también de esa virtud de prudencia que me hace moderarme en mis acciones. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Continuamos ahora con la lectura del Evangelio de San Marcos que estamos llevando en este tiempo ordinario. Habíamos iniciado la primera parábola del reino que nos presenta San Marcos. El día de ayer nos hubiera tocado leer la segunda, que no la hemos leído porque hemos celebrado la fiesta de la conversión de San Pablo, y ahora leemos la tercera, que está unida a la cuarta parábola del reino, que forman una unidad. Y entonces el Señor
¿Qué es lo que le dice a todas las personas que están escuchando? De nuevo, ¿cómo inicia la parábola? El reino de Dios se parece. El reino de Dios es semejante a. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser una comparación entonces. El reino de Dios es semejante a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. ¿Logra el hombre descubrir, ver lo que está sucediendo con esa semilla? No, no logra verlo, pero no significa que no está ocurriendo algo maravilloso. ¿A qué podemos comparar esto en la vida espiritual, en la vida del reino de los cielos? Bueno, imagínate qué es lo que ha sucedido el día de nuestro bautizo. Nos hemos convertido en hijos de Dios. ¿Lo vemos? No. Pero esa condición de hijos de Dios va creciendo en mí, sí, por supuesto, aunque yo no la vea. Cada vez que recibo la comunión, ¿veo los efectos de esa comunión en mí? No, no los veo. Pero tengo que tener la seguridad de que se está produciendo un crecimiento, de que el reino de Dios está operando. Y pasan las noches y los días y sin que Él sepa cómo, esa semilla germina. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la enseñanza de la doctrina cristiana, sucede exactamente lo mismo. Vamos recibiendo efectivamente ese reino de los cielos. Nos habla entonces de una acción oculta que no está a nuestros ojos y que es tan importante de reconocer. ¿Por qué? Porque efectivamente el reino de los cielos está presente en medio de nosotros. La mayor parte de lo que sucede no lo podemos ver. No está a nuestra vista, no sucede a nuestros ojos, pero tenemos que tener clara que la acción de Dios está siendo constante. La gracia de Dios está operando. Y cuando yo me preocupo de vivir en esa gracia de Dios, bueno, se está produciendo el crecimiento. En algunos momentos de mi vida voy a tener más lucidez sobre lo que ha producido la gracia de Dios en mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me daré cuenta, como me comentan muchas personas que siguen la Lección Divina, por fin entendí este pasaje. Por fin entendí esto. ¿A qué se debe? Ay, al que el Padre lo explicó maravillosamente. No, hermano mío, no es por eso. Es porque la acción del reino de los cielos se ha ido realizando en ti. Y llega un momento determinado en que una acción concreta manifiesta lo que ya ha venido ocurriendo en tu alma, que no lo has podido ver, que no lo has podido palpar, y que en ese momento se vuelve más claro, más nítido. Es como cuando yo lucho contra los pecados, y de repente entonces se produce el resultado de la gracia. No es que en un momento se produjo todo el cambio, no, ha sido una acción continua de Dios en mí a través del Espíritu Santo. Y viene entonces la parábola que está unida. Y dice también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Y entonces habla de esa semilla de mostaza. ¿Cuál es la característica de la semilla de mostaza? Ser la más pequeña de las semillas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando es sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Y produce entonces un resultado gigante que no era sospechado por la pequeñez de su inicio. Y nos está diciendo el Señor, el reino de los cielos se parece a esto. Es decir, el reino de los cielos está construido sobre cosas que parecen insignificantes, que no son importantes, que no tienen un gran valor. ¿A los ojos de quién? A los ojos del mundo. A los ojos del mundo. Ahora, termina esta parte del Evangelio diciéndonos que el Señor a la multitud le enseñaba con parábolas. ¿Para qué? Para que pudieran entender de acuerdo a lo que ellos podían, de acuerdo a sus capacidades. Y por eso solo les habla en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.
¿Qué significa en privado? Ocultamente, no, porque a los discípulos los va a mandar a anunciar todo lo que han escuchado. Qué importante es esto porque nos muestra esa mediación que ha querido el Señor. Cuando a ti te hablen de, ay, es que no necesitamos a la iglesia, hermano mío, a la gente le explica en parábolas, a los discípulos les explica las parábolas, para que los discípulos después prediquen el Evangelio en la totalidad. Siempre la salvación ha querido entregárnosla el Señor con esa mediación de la iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos y un feliz fin de semana.